Vamos a trabajar ahora con unas pruebas de hipótesis utilizando la distribución chi cuadrado. Necesitamos recordar un poco cuál es el proceso estadístico que se está siguiendo y a dónde estamos en este momento. La estadística parte de los conceptos básicos de lo que es la estadística descriptiva. En esta parte se habla de qué significan las constantes, las variables, cómo se clasifican las variables. Se habla de la forma de recolectar y presentar datos. Y eso se lo hace con base en la distribución de frecuencias. Cuando la variable es numérica, entonces se calculan unas medidas para hacer un análisis exploratorio de datos para buscar asociación y relación entre las variables. Luego aparece una herramienta fundamental que es el cálculo de probabilidades. En ese cálculo de probabilidades nosotros tenemos unos conceptos básicos, la definición de probabilidad desde el punto de vista clásico, frecuentista y subjetivo. Tomamos la probabilidad desde el punto de vista axiomático para desarrollar toda la modelación matemática y entonces allí trabajamos unas distribuciones de probabilidad tanto para variables discretas como variables continuas. Con esa herramienta entramos nosotros a lo que es el muestreo, hablar de las distribuciones muestrales, los diferentes tipos de muestreo que existen, tanto probabilísticos como no probabilísticos. Y entonces utilizamos una herramienta muy importante que es el teorema central del límite. Aquí también podríamos utilizar nosotros la desigualdad de Chebyshev y la ley de los grandes números. ¿Sí? Con ello, entonces, con todas estas herramientas entramos a la inferencia estadística, que se puede hacer de dos maneras. Una por estimación y otra por prueba de hipótesis. La estimación puede ser puntual o por intervalo, y la prueba de hipótesis pues puede ser para una y dos poblaciones. Y entonces con todo esto nosotros ya podemos llegar a hablar de las relaciones entre las variables, que significaría una relación de causalidad, no de asociación, sino de causalidad. Y entonces trabajamos lo que es la regresión y la correlación y terminaríamos trabajando con datos categóricos. Nosotros vamos a ampliar un poco este trabajo utilizando también unas pruebas de hipótesis para más de dos poblaciones. Pero entonces en este momento ya estamos en la parte final, donde nosotros debemos entender que existe una variedad de procedimientos para el procesamiento y análisis estadístico de datos. Una vez recogidos los datos, procesados y convertidos en información valiosa para el estudio que se realiza, pueden utilizarse varias técnicas que permitan sacar el máximo provecho de la información disponible. Sin embargo, la utilización de técnicas de estadística no paramétricas son poco utilizadas a pesar de la potencia y certeza de sus resultados, y que por lo general no se dispone de información suficiente sobre la población de la cual se extrajeron los datos que den soporte la realización de inferencia con base en la muestra observada. Lo que nosotros terminamos en las pruebas de hipótesis tiene que ver con parámetros que estábamos trabajando en función de la media, proporción, diferencia de medias, proporciones y varianza. En cambio, ahora vamos a comenzar a trabajar otras pruebas de hipótesis que reciben el nombre de no paramétricas, casualmente porque no están en función de los parámetros, sino de otros supuestos, y que generalmente los hacemos nosotros sin conocer exactamente el comportamiento de la población. Entonces, dentro de esa estadística no paramétrica, nosotros vamos a utilizar en este momento la prueba chi cuadrado. Esa prueba chi cuadrado se puede utilizar para una o para dos variables. Cuando se utiliza para una variable, se habla de la prueba de bondad de ajuste, que como el nombre lo dice, consiste en mirar si los datos que encontramos en la muestra se pueden ajustar a una distribución de probabilidad determinada. Generalmente se hace esta prueba de bondad de ajuste para la curva normal, para mirar si los datos de la muestra se pueden ajustar a una distribución normal.
Y para dos variables tenemos nosotros la prueba de homogeneidad y la prueba de independencia. Las dos son muy parecidas. En el caso de la homogeneidad, pues lo que tratamos de mirar nosotros es de que si tomamos dos muestras, estas tienen el mismo comportamiento y sobre todo cuando las dos muestras provienen de dos poblaciones diferentes. Entonces, para nosotros poder comparar las muestras necesitamos saber si son homogéneas. En cambio, la prueba de independencia, pues se aplica para mirar si existe relación o no entre dos características. Aquí tenemos nosotros un dibujo del comportamiento de la distribución chi cuadrado en función de los grados de libertad. La nu que aparece allí corresponde a lo que son los grados de libertad, ¿sí? Aquí digamos que esta distribución está en función de los grados de libertad. ¿Listo? Bien. Observen el comportamiento. Cuando se tiene dos grados de libertad, la curva tiene una forma opuesta, completamente diferente a la tendencia normal, ya que pueden observar que es una curva exponencial descendiente, negativa, pero cuando cambia, cuando aumenta los grados de libertad, esta curva tiende a normalizarse. El gráfico que aparece aquí para 5 grados de libertad es el clásico que se tiene en los libros. Con 10 grados de libertad podemos ver que todavía sigue sesgada. Pero entonces observemos la curva para 5 grados de libertad. Es una curva asimétrica a la derecha. Las mayores frecuencias se presentan en la parte baja de la curva. En este caso serían las mayores probabilidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la distribución chi cuadrado en general es sesgada con una tendencia de sesgo hacia la derecha y podemos observar que la mayor frecuencia o mayor probabilidad, como quieran llamarle, se encuentra en la parte baja. Esta curva sería clásica si nosotros nos ponemos a hablar del comportamiento de los salarios en Colombia. La mayoría de las personas tiene un salario bajo y muy pocos con salarios altos. Entonces miren que ese sería un ejemplo bastante sencillo de mirar cómo es el comportamiento de la curva. Bueno, entonces ya con esto nosotros vamos a trabajar lo que es la prueba de independencia. La prueba chi cuadrado es una de las más conocidas y utilizadas para analizar variables nominales o cualitativas, es decir, para determinar la existencia o no de independencia entre dos variables. Que dos variables sean independientes significa que no tienen relación y que por lo tanto una no depende de la otra ni viceversa. Pero entonces aquí ya tenemos una cosa muy interesante y es que esta prueba la podemos aplicar para variables cualitativas, mientras que las paramétricas solo son para variables cuantitativas. Es decir, la prueba chi cuadrado no tiene limitaciones. Pueden ser las variables nominales o cualitativas, pueden ser numéricas, una nominal y otra cuantitativa, etc. Con el estudio de la independencia se origina también un método para verificar si las frecuencias observadas en cada categoría son compatibles con la independencia entre ambas variables. Para evaluar la independencia entre las variables, se calculan los valores que indicarían la independencia absoluta, lo que se denomina frecuencias esperadas, comparándolos con las frecuencias de la muestra. Es decir, si nosotros partimos de la hipótesis de que
las dos características, las dos variables son independientes, la frecuencia que esperaríamos encontrar la tenemos que comparar con la frecuencia que en realidad encontramos, o sea, la frecuencia observada con lo que sería una frecuencia que le podemos llamar esperada. Como otras pruebas para el mismo fin, la prueba chi cuadrado se utiliza para ver el sentido de la correlación entre dos variables nominales o de un nivel superior. Para determinar este tipo de relaciones, existe una tabla de frecuencias a consultar. Si las frecuencias empíricas u observadas y las frecuencias teóricas o esperadas no coinciden, entonces pues no hay relación entre las variables. Es decir, estas son independientes. En cambio, si coinciden, es decir, si las frecuencias que se observan coinciden con las frecuencias que se esperan, entonces existe relación entre las variables. La prueba chi cuadrado, a diferencia de otras pruebas, no establece restricciones sobre el número de modalidades por variables. Y no es necesario que el número de filas y el número de columnas de las tablas coincidan. Es decir, no tiene ninguna limitante ni con el tipo de variables ni con el número de valores que toma cada variable. Pero sin embargo, sí es necesario que se aplique a estudios basados en muestras independientes y cuando todos los valores esperados sean mayores de 5. Es como un requisito para poder confiar en esta prueba. ¿Sí? Que las dos muestras sean independientes y que los valores de las frecuencias esperadas sean mayores que 5. Bueno, ahora, la hipótesis nula contrastar admite que ambos caracteres, A y B, se presentan de forma independiente en los individuos de la población de la cual se extrae la muestra. Y la hipótesis alternativa es la dependencia estocástica entre ambos caracteres. Pues no es necesario especificar la hipótesis alternativa, porque al hablar que la hipótesis nula es que las dos características son independientes, automáticamente se concluye pues, que la alternativa es de que no son independientes. Como lo dijimos en la diapositiva anterior, para suponer que se acepta la hipótesis nula, es decir, que son independientes, se necesitaría que la diferencia entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas sea grande. Por consiguiente, la zona de rechazo se ubica en la cola derecha. De tal manera que si nosotros tenemos un nivel de significación alfa, sabemos que la zona de rechazo es siempre la cola derecha. Es decir, lo que indicaría que hay bastante diferencia entre la frecuencia observada y la esperada, que se puede mirar con el estadístico de prueba. El chi cuadrado de prueba es la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Esto pues nos ayuda a entender por qué la zona de rechazo está en la cola derecha. ¿Sí? Donde la frecuencia esperada pues se la encuentra bajo el supuesto de independencia y se puede representar como n sub i por p sub j. Es decir, el número de individuos en la muestra I por la probabilidad de ocurrencia de la característica J en la población. Ahora, para hacer ese cálculo, pues nosotros nos basamos en la probabilidad frecuentista y entonces lo que tendríamos simplemente es que la probabilidad son los casos favorables sobre los casos posibles que equivalen a la frecuencia relativa. Y por consiguiente la frecuencia esperada sería el número total de datos por la probabilidad de que se presenten las dos características al mismo tiempo, que viene dada, como lo dijimos anteriormente, por la frecuencia relativa. Si nosotros tenemos una tablita donde a cada individuo de la población a estudiar se le puede clasificar según dos criterios A y B, donde A admite K posibilidades y B admite M posibilidades o M valores diferentes o M respuestas, como quiera llamarle, ¿sí? Entonces, organizar esa tablita
donde aparecen las frecuencias conjuntas. Es decir, F11 significa el número de casos que se observó con los valores A sub 1 y B sub 1. Así, por ejemplo, F sub 2K sería la frecuencia de los elementos que tomaron la característica A sub K y B sub 2. La suma de las líneas y columnas es lo que se conoce como los marginales. Esto se había visto en el tema de la distribución conjunta. Los marginales pues corresponden a las frecuencias de los elementos que tienen una sola de las características. Los grados de libertad para este tipo de trabajo con tablas de contingencia viene dado por el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. En el ejemplo que tenemos en pantalla, pues los grados de libertad serían M menos 1 por K menos 1. Bueno, entonces, una vez construida la tabla de contingencia, entonces miremos cuál sería el proceso a continuar para encontrar las frecuencias esperadas. En el ejemplo que aparece en pantalla, dice que estamos interesados en estudiar la relación entre cierta enfermedad y la adicción al tabaco. Seleccionamos un grupo de 100 individuos fumadores y 50 no fumadores con los siguientes resultados. Los tienen ustedes en pantalla. Ahora observen lo siguiente, si nosotros estamos hablando de que las dos características son independientes, aquí podríamos decir lo siguiente, como probabilidades. La probabilidad de seleccionar un fumador sería 100 sobre 150. Por consiguiente, la probabilidad de seleccionar un no fumador sería 50 sobre 150. La probabilidad de que esté enfermo, 37 sobre 150, de que no esté enfermo, 113, sobre 150. ¿A qué correspondería el número 12? El número 12 correspondería a la probabilidad de que sea fumador y esté enfermo. Así como el 88 correspondería a la probabilidad de que sea fumador y no esté enfermo. Ahora, suponiendo la independencia de los sucesos, pues la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Esa es la definición de independencia dentro de sucesos. Entonces, ¿qué sucede? Miren, nosotros tenemos nuestra tabla. Allí podemos decir lo siguiente. Si la hipótesis nula es de que las características observadas son independientes, la probabilidad de que esté enfermo y fume sería la probabilidad de que esté enfermo por la probabilidad de que fume. Entonces, en este caso, sería probabilidad de que esté enfermo 37 sobre 150, probabilidad de que fume 100 sobre 150. Por consiguiente, la frecuencia esperada, que la conocemos desde la distribución binomial, que es igual a n por p, la frecuencia esperada sería el número que esperaríamos que estén enfermos y fumen. Entonces, ese número de los que esperaríamos que estén enfermos y fumen sería el número total de elementos por la probabilidad de que esté enfermo y fume. Pero como suponemos que son independientes, sería la probabilidad de que esté enfermo por la probabilidad de que fume. Entonces, ¿qué sucede? Esto nos quedaría 150 por 37 sobre 150 por 100 sobre 150. Y entonces lo que sucede es que aquí nosotros podemos cancelar un 150 y nos queda 37% sobre 150. De tal manera que la frecuencia esperada para una casilla, en este caso para la primera casilla, fumador enfermo, consiste en multiplicar los marginales
o sea, el total de la columna por el total de la fila, y dividirlo entre el número total de observaciones. 37% sobre 150 nos da 24,67. De esa manera podemos calcular todas las frecuencias esperadas. Por ejemplo, para fumadores no enfermos, sería simplemente 100 por 113 sobre 150, lo que nos daría 75,33. La probabilidad de que no sea fumador y esté enfermo, total de la fila 50, total de la columna 37 sobre 150. Y así sería el último, de que no sea fumador y no esté enfermo, entonces nos quedaría 50 por 113 sobre 150, que son los valores que aparecen en la tabla de abajo. Como es lógico, la verificación tiene que hacerse en función de que la suma de las frecuencias esperadas tiene que coincidir con los totales. En el caso de fumadores, tenemos que el total de las esperadas es 100, no fumadores 50, el total de enfermos 37 y el total de no enfermos 113. Entonces, observen cómo se construye la tabla de las frecuencias esperadas. Simplemente para cada una de las celdas, la frecuencia esperada es el total de la fila por el total de la columna sobre el gran total. Aquí en esta tabla hemos colocado las dos al mismo tiempo. Está la frecuencia observada y con rojo la frecuencia esperada. Entonces, para encontrar el chi cuadrado, tenemos que realizar la operación, es decir, frecuencia observada menos frecuencia esperada al cuadrado sobre frecuencia esperada. Para el primero nos queda 12 menos 24,67 al cuadrado dividido entre 24,67. Para el segundo nos quedaría 88 menos 75,13, eso lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 75,33. Continuando, encontraríamos nosotros el chi cuadrado de prueba, que en este caso es 25,92. Los grados de libertad. La tabla tiene dos filas y dos columnas. Por consiguiente, los grados de libertad son 2 menos 1 por 2 menos 1, un grado de libertad. Tomaríamos un nivel de significación. En este ejemplo se toma un nivel de significación del 5%. Y entonces tendríamos que leer en la tabla el valor de chi cuadrado para un grado de libertad y un nivel de significación del 5%. La tabla que tenemos nosotros es la que aparece allí en la pantalla. Obsérvela, por favor. Esta tabla es similar a la que hemos trabajado anteriormente con la distribución T. Dice que son los valores críticos de la distribución chi cuadrado de Pearson, las abscisas chi cuadrado que dejan a su derecha un área alfa bajo la chi cuadrado con nu grados de libertad. En nuestro ejemplo, íbamos a tomar un grado de libertad, encontramos, digamos, un grado de libertad y la zona, la cola derecha debería ser del 5%. Entonces aquí tenemos 5% para un valor de 3,84. Entonces, la zona de rechazo pues está con el chi cuadrado de 3,84. Resulta que el que encontramos es de 25,92, muchísimo mayor que el de la tabla. Entonces, como el chi cuadrado de prueba es mayor que el valor de la tabla, se rechaza la hipótesis nula. Y entonces ya se llega a la conclusión, al rechazar la hipótesis nula, que es la independencia, se acepta pues, la alternativa que es la dependencia. Entonces lo que podemos concluir es que con la información disponible y con un nivel de significación del 5% existe relación entre fumar y adquirir la enfermedad. Pero entonces observen el proceso. La hipótesis siempre va a ser la misma, de que las dos características son independientes. Teniendo la tabla de contingencia, tenemos que encontrar las frecuencias esperadas. Esas se encuentran multiplicando los marginales y dividiendo entre el número total de datos.
Luego hacemos ya la parte aritmética, que consiste en encontrar la frecuencia observada menos la esperada al cuadrado sobre la esperada, sumar todo eso y encontrar el chi cuadrado de prueba. En la tabla, pues simplemente lo que hacemos es buscar el valor chi cuadrado teniendo en cuenta los grados de libertad y el nivel de significación. Si el chi cuadrado de prueba es mayor que el chi cuadrado de la tabla, entonces se rechaza la hipótesis nula, en cuyo caso la conclusión es de que las dos características que se están trabajando, que se están observando, están relacionadas. En muchos casos, y lo vamos a observar en nuestro paquete computacional, se puede presentar en la misma tabla toda la información. Es decir, puedo tener en la tabla la frecuencia observada, la frecuencia esperada y el chi cuadrado para la celda. Ahora, en general se aplica una corrección que se denomina corrección de Yates cuando en una variable discreta se tienen frecuencias observadas menores que 5. Allí la corrección consiste en, a la diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada, restarle 0,5 y luego elevar al cuadrado. Como pueden observar lo que aparece en pantalla, el porqué de esta corrección. Pues esta corrección se utiliza mucho generalmente cuando se trabaja con unas variables como la binomial, y entonces resulta de que son unos números observados y esperados bastante pequeños. Esa corrección de Yes es una fórmula, dice que aquí matemática, que se aplica con tablas 2×2 con una frecuencia esperada pequeña, menos de 5, para corregir los posibles errores de la prueba chi cuadrado. Esta prueba se ha convertido en una herramienta de uso general para conocer si existe o no relación entre variables de tipo cualitativo. Sin embargo, su aplicación exige ciertos requerimientos acerca del tamaño muestral que no siempre son tenidos en cuenta. La prueba chi cuadrado es aplicable a los datos de una tabla de contingencia solamente si las frecuencias esperadas son suficientemente grandes. Del mismo modo, cuando los datos exhiben algún grado de dependencia, el t chi cuadrado parece no ser el método apropiado para contrastar la hipótesis nula de independencia. Y en ese caso, en reemplazo, se utilizan las pruebas exactas de Fisher y el test de McNemar como una alternativa estadística al t chi cuadrado cuando no se verifiquen las condiciones necesarias para su utilización. Entonces hay que tener presente eso. La prueba de independencia se utiliza primero cuando las dos muestras se obtuvieron, ¿sí?, de una forma independiente. Segundo, cuando las frecuencias observadas y esperadas no son pequeñas. Pero lo que sucede es que a nivel de ejercicios, pues nosotros colocamos unos números pequeñitos para no tener que necesitar una calculadora para hacer todas las operaciones. En el ejercicio anterior, pues, con 150 se dieron cuenta de que pues, los números son grandes y no habría ningún problema en utilizar la prueba chi cuadrado. Pero a nivel de ejercicios, entonces uno tiene números pequeños y entonces no se cumpliría con la parte de que sean las muestras suficientemente grandes. Por ejemplo, aquí hay un ejercicio que dice que la siguiente tabla muestra la manera como fue clasificada una muestra cruzada de 14 universitarios, de acuerdo con el promedio de notas y el puntaje obtenido en una prueba sobre el concepto de sí mismo. Con base en estos datos podemos concluir que las dos variables están relacionadas. Entonces, miren, en este ejemplo tenemos nosotros unos números pequeños y una tabla que es 2×2. Vamos a encontrar las frecuencias esperadas y vamos a hacer el trabajo. El ejercicio tiene unos números pues muy fáciles de manejar. El objetivo es simplemente entender cómo se obtienen las frecuencias esperadas. Para este caso, entonces, nosotros tendríamos lo siguiente. Para alto, alto, total de fila 7 de columna 8, entonces 7 por 8 sobre 14. 7 por 8, que nos daría 7, un medio 8 nos daría 4. Allí tendríamos que la frecuencia esperada es 4. Para, con puntaje de concepto en sí mismo alto y promedio de notas bajo. Entonces tendríamos 6 por 7 sobre 14, que nos daría 3.
Y así podemos continuar nosotros. Para puntaje del concepto en sí mismo bajo y promedio de notas altos, nos quedaría 7 por 8 sobre 14, que también en este caso correspondería al 4. Y para el último, tendríamos nosotros 6 por 7 sobre 14. Esa sería la forma de encontrar las frecuencias esperadas. Aquí tenemos nosotros los resultados. La hipótesis nula es de que no existe relación entre el concepto sobre sí mismo y las calificaciones. Tomando un nivel de significación del 10%, en la tabla se encuentra un chi cuadrado de 2.71 que correspondería a un grado de libertad. Se calculan las frecuencias esperadas, que las tienen allí. Luego se encuentra el chi cuadrado de prueba, pero resulta que aquí tenemos nosotros que hay varias frecuencias, todas las frecuencias esperadas son menores de 5. Entonces, en este caso tenemos que utilizar la corrección de Yates y entonces tendríamos que tomar el valor absoluto de la frecuencia observada menos la esperada menos 0,5 al cuadrado y continuar el proceso hasta encontrar el chi cuadrado de prueba. En este caso, 0,29 es menor de 2,71. Por consiguiente, no se puede rechazar la hipótesis nula. Y entonces, con la información disponible y con un nivel de significación del 10%, se concluye que no hay relación entre el concepto sobre sí mismo y las calificaciones promedio de los estudiantes. De variables, no importa si las variables son numéricas o no numéricas, se aplican. No hay restricciones en cuanto al número de datos, de tal manera que es de una aplicación muy amplia. Ahora vamos a mirar la solución de ejercicios desde dos puntos de vista, uno que sería el manual y otro ya utilizando paquetes computacionales. El ejercicio 1 dice que al preparar una campaña promocional nacional para un producto que disminuye la contaminación ocasionada por los vehículos, una oficina publicitaria desea determinar si la edad es o no un factor en la aceptación del producto. Por lo tanto, la firma ha encuestado 4 grupos distintos de edad y ha obtenido los siguientes resultados del producto catalogado como excelente, promedio o pobre. Los resultados de la encuesta aparecen en la tabla. Miren entonces que en el resultado pues tenemos 3 valores, excelente, promedio y pobre, y en los grupos de edad tenemos 4 divisiones que corresponden pues a los grupos que tienen en pantalla y ahí están las frecuencias observadas. Entonces, lo que nos pregunta es, ¿se puede concluir que existe relación entre la edad y el resultado? Miren entonces la pregunta, eso me lleva a que si hay relación o no hay relación. Entonces, esto sería una prueba de independencia, donde la hipótesis nula sería de que no existe relación entre la edad y el resultado. Planteada la hipótesis, entonces lo que se debe hacer es tomar un nivel de significación. Ese siempre es el segundo paso, ¿no? En este caso se toma un nivel de significación del 5%. Resulta que la tabla tiene 3 filas y 4 columnas. Ya miramos que los grados de libertad son número de filas menos 1 por número de columnas menos 1. En este caso, 3 menos 1 por 4 menos 1. ¿Sí? Y entonces eso nos daría 6 grados de libertad. En la tabla encontramos el chi cuadrado que tiene un valor de 12,6. Ahora vendría el trabajo de encontrar las frecuencias esperadas. Por ejemplo, para la primera, excelente para el grupo de edad entre 10 y 19 años, tendría que multiplicar 158 por 130 y dividir entre 530. Y así continuaría. Por ejemplo, para la frecuencia esperada para excelente B, entonces sería 158 por 120 sobre 530. Entonces, miren, que es un proceso aritmético, digamos,
de calculadora. Cuando están esas frecuencias esperadas, entonces se debería calcular el chi cuadrado. Y el chi cuadrado, ya lo conocemos, que es la sumatoria de la frecuencia observada menos la esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Y entonces vienen esta cantidad de operaciones. Por ejemplo, para la primera celda sería 25 menos 38.75 sobre 30, al cuadrado, perdón, sobre 38.75 más. Para la segunda, 40 menos 35.77 al cuadrado sobre 35.77 y continuar esta operación hasta que en la última tendríamos 37 menos 31.96, eso elevado al cuadrado sobre 31.96. Una operación un poquito larga, pero es netamente de calculadora. Y entonces aquí obtendríamos un valor de 17.666. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Que el chi cuadrado de prueba es mayor que el de la tabla. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿cuál es ya la respuesta administrativa? Pues la respuesta administrativa sería de que con la información disponible y con un nivel de significación del 5%, se concluye que la edad sí es un factor en la aceptación del producto. O sea que sí están relacionados. Miren, de nuevo, el ejercicio clásico, nosotros tenemos una tabla de contingencia. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente a esa tabla de contingencia encontrarle las frecuencias esperadas, hacer toda la parte operativa aritmética para encontrar el valor de prueba. El de la tabla, pues es muy sencillo tomar la tabla con un nivel de significación que hemos fijado de antemano. Y la hipótesis siempre va a ser que las dos son independientes. Entonces, por favor, digiten esa tabla que tienen allí en StatGraphics. Naturalmente que no deben incluir los totales, sino que la tabla simplemente incluye el resultado y los tres grupos de edad. Por favor, háganlo. Entonces nosotros vamos a mirar cómo nos queda nuestra tabla. Allí en pantalla tienen ustedes los datos colocados en StatGraphics. Como pueden ver, la primera columna es la del resultado, que tiene los valores excelente, promedio y pobre. Las siguientes columnas corresponden a los 4 grupos de edades. Vamos a hacer la prueba de independencia. En este caso, vamos a describir datos categóricos. No pueden ser datos numéricos porque pueden observar que una variable no es numérica. La prueba no es paramétrica. Entonces, datos categóricos. En datos categóricos, tabulación no, ya está tabulado. Tabulación cruzada no. Lo que tenemos ahorita es una tabla de contingencia. Entonces vamos a la opción tablas de contingencia. Debemos colocar cuáles son las columnas de datos y cuál es la variable que tiene las características. Entonces tenemos nosotros que los 4 A, B, C, los datos, columnas, mientras que el resultado tiene las etiquetas. Entonces queda claro, columnas es donde están los números, las frecuencias, y etiquetas donde están los valores que toma una de las características. Aceptar. Tenemos las siguientes posibilidades. Por tablas, resumen del análisis, tabla de frecuencias, pruebas de independencia, resumen estadístico y la razón de momios y riesgo relativo, que es probabilístico. Y 3 tipos de gráficos que son el de barras, el de mosaicos y el de rascacielos. Lo que nos interesa a nosotros es directamente la prueba de independencia. Pero miremos un poco el resumen del análisis para saber qué podemos hacer allí. Nos da las características de las variables que tenemos y nos dice que este procedimiento construye diversos estadísticos y gráficas para una tabla de doble entrada.
De interés particular son las pruebas de independencia entre filas y columnas, las cuales pueden seleccionarse de la lista de opciones tabulares. Podría aquí también mirar la tabla de frecuencias. Allí aparece la tabla de frecuencias donde, como dice en la parte inferior, el contenido de las celdas está la frecuencia observada y la frecuencia relativa. Si queremos que allí aparezca la frecuencia esperada, entonces con el botón derecho del mouse vamos a las opciones de ventana y aquí colocamos incluir frecuencias esperadas en vez del porcentaje de la tabla y aceptar. Entonces ya tendríamos la frecuencia observada y la frecuencia esperada. También podríamos nosotros incluir el valor chi cuadrado para cada una de las celdas. Entonces allí ya tenemos en la tabla con las frecuencias observadas, las frecuencias esperadas y la contribución a la chi cuadrado. Pero en realidad pues nosotros ya teníamos la tabla de frecuencias desde antes. ¿Qué es lo que nos interesa en realidad? Las pruebas de independencia. Y entonces en la prueba de independencia lo que necesitamos nosotros es leer, digamos, el valor P. En este caso miren que el valor P tiende a 0. Entonces, como el valor P es menor del alfa, que es 5%, se rechaza la hipótesis nula. Esto es lo que ya habíamos visto en las pruebas de hipótesis paramétricas. Cuando el valor P es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula. Sin embargo, allí tenemos nosotros el valor chi cuadrado y los grados de libertad. De todas maneras, dice el Standard Advisor que esta tabla muestra los resultados de la prueba de hipótesis ejecutada para determinar si se rechaza o no la idea de que las clasificaciones de fila y columna son independientes. Puesto que el valor P es menor de 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula de que filas y columnas son independientes con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, la fila observada para un caso particular está relacionada con su columna. Aquí puede haber una variante, vamos a las opciones de ventana, y es de que la prueba de independencia se podría hacer por otros dos caminos que son la razón de verosimilitud y la tendencia lineal. Pero esto no nos compete a nosotros, utilizamos exclusivamente por el momento la chi cuadrado. Más adelante, cuando miremos regresiones, vamos a hablar de tendencias. ¿Qué más podemos decir aquí? De que si en realidad esta prueba es muy importante para nuestra investigación, la podemos acompañar de un gráfico. Tenemos el diagrama de barras, que es muy útil porque se lo puede interpretar con facilidad. Esa es la ventaja que tiene el diagrama de barras. Podemos modificar un poquito las barras con las opciones de ventana, dejando los porcentajes y vertical, por ejemplo, y allí ustedes pueden observar si entre las clasificaciones de excelente, promedio, pobre, se mira las alturas de las barras para saber si son parecidas o no son parecidas, lo que nos daría una idea de la independencia. Un segundo gráfico es el de mosaico. Pues un poquito más difícil de interpretar. De todas maneras, pues cumplo con mostrarlo, aunque, pues, les repito, es un poquito más difícil de interpretar. Y por último está el gráfico de rascacielos, que es un gráfico pues bastante llamativo que puede servir. Les repito, el gráfico se debe colocar siempre y cuando pues la prueba que se está haciendo sea importante dentro de la investigación. La tabla que tienen allí pues es copiada de StatGraphics. Se resolvió de la siguiente manera con el paquete. Una vez digitados los datos, entonces se va a describir datos categóricos, tabla de contingencia. Luego se seleccionan cuáles son las columnas que tienen los datos, las frecuencias, y cuál es la columna única que tiene las etiquetas. Luego nosotros, ¿qué es lo que podemos pedir? Podemos pedir la tabla de frecuencias si queremos, para incluirla con las frecuencias esperadas, en cuyo caso con el botón derecho del mouse vamos a incluir solo frecuencias esperadas y aceptar. Y lo último, pues lo que en realidad es el objetivo de este trabajo aquí, es la prueba de independencia,
donde lo que hacemos es observar el valor P. Supongamos que este trabajo tenga que presentar ustedes en una evaluación, en una investigación. ¿Qué es lo que tendrían que anotar? De que como el chi cuadrado de prueba es mayor que el chi cuadrado crítico, con la información disponible y con un nivel de significación del 5% que se concluye que la edad sí es un factor en la aceptación del producto. Pero si están trabajando directamente con el paquete, lo que tendría que incluir es que debido a que el valor P es menor del 5%, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que existe relación entre las dos características. Es decir, si utilizamos paquete computacional, directamente hablemos del valor P y nada más. ¿Listo? Bueno, allí tienen ustedes los tres gráficos. En la pantalla pueden observar cuál es más fácil de interpretar. Eso ya es un criterio personal. Resuelvan el siguiente ejercicio. O sea, al colocar los valores en StatGraphics, lo que debo tener es que siempre las etiquetas vienen dadas por una columna no numérica. En este caso, la actitud, por ejemplo, es una variable de tipo carácter, como dice StatGraphics. Mientras que donde se encuentran las frecuencias son variables numéricas. Con esto, entonces, debo ir a describir datos categóricos, tabla de contingencia. ¿Cuáles son las columnas que tienen los datos? Baja, media y alta. Y las etiquetas están en actitud. Si yo ya tengo la tabla de frecuencia y todo, voy directamente a la prueba de independencia. ¿Y qué tengo? Un valor P, 0. Entonces, ¿qué hago? Automáticamente rechazo la hipótesis nula. Y entonces lo que tengo que decir es de que con los datos disponibles y con un nivel de significación del 5%, se concluye que existe relación entre las filas y las columnas que en mi ejercicio pues, tenían un significado. Pero entonces el StatGraphics me sirve simplemente para mirar el valor P, que es el que debo digitarlo, debido a que el valor P es de 0, menor del 5%, entonces se concluye tal cosa. Y pasaría entonces a dar la respuesta al ejercicio. Ya que estén digitados los datos, entonces simplemente describir datos categóricos, tabla de contingencia. En tabla de contingencia, entonces tomar las columnas baja, media, alta, la actitud como etiquetas e ir directamente a la prueba de independencia. Y con eso dar la respuesta. Si de repente es un tema muy importante para los objetivos de mi investigación, entonces le puedo colocar un gráfico. En este ejemplo está el gráfico de rascacielos, pero ese es el proceso que hay que seguir cuando ya se tiene la tabla de contingencia construida. Si se dan cuenta, es como, esto es una repetición, donde lo único diferente son los números que aparecen allí y los rótulos de las columnas. Hay que trabajar las pruebas de hipótesis, pero con los datos sueltos. Es decir, cuando no tengo ya de antemano la tabla, sino como en el ejemplo que tienen allí en pantalla, que corresponde a la práctica 1 de estadística descriptiva, con una base de datos. Entonces, por favor, carguen esta base de datos de la práctica 1 a StatGraphics. Para resolver pruebas de hipótesis, pues, habría que pensar en lo siguiente. Por cuestión del tema que estamos mirando, voy a hablar de la prueba de independencia. De todas las variables que aparecen en pantalla, las únicas que tendría sentido relacionar para una prueba de independencia sería la residencia durante el semestre y el tiempo que tarda en llegar a la universidad. Porque como es lógico, estas dos deben estar relacionadas. A medida que viva más lejos, pues se va a demorar más en llegar a la universidad. Entonces, esa podría ser una prueba de independencia. ¿Cómo la trabajamos? Entonces, describir datos categóricos, pero ahorita nosotros no podemos ir a tabla de contingencia porque no la tenemos hecha la tabla. Debemos hacer la tabulación. Entonces, vamos con la opción tabulación cruzada. ¿Y qué es lo que vamos a cruzar entonces? La residencia con el tiempo que tarda en llegar a la universidad. Puedo colocar aquí en filas y columna cualquiera de los dos. Por ejemplo, si coloco la variable fila,
la residencia, entonces en las columnas voy a colocar el tiempo que tarda en llegar a la universidad y aceptar. Tenemos las mismas opciones que ya con los ejercicios anteriores, pero ahorita puedo hablar de la tabla de frecuencia ya que anteriormente no la tenía. Voy a optar por la opción de tabla de frecuencias. Como ustedes pueden ver, el programa tiene una falla, y es de que a pesar de que solo dejé marcada la tabla de frecuencias, saca las dos tablas a la izquierda y los dos gráficos a la derecha. Debo ir otra vez al menú y desmarcar el resumen del análisis y los gráficos. Y entonces allí me aparece la tabla de frecuencias. Pero voy, por ejemplo, y pido las frecuencias esperadas, en vez del porcentaje, aceptar, y allí me aparecería ya la tabla como en el caso anterior. Es decir, estoy volviendo a lo que trabajamos anteriormente. Aquí simplemente lo que trato es de reducir el tamaño. Ya está lo mismo de antes, miren. Ya está la tabla de frecuencias, es lo adicional. Y luego voy a la opción de las pruebas de hipótesis. Como el valor P es de 0.0011, miren, no es 0, pero tiende a 0. Es menor del 5%, entonces se rechaza la hipótesis nula de que son independientes y se concluye naturalmente, que es una cosa lógica, que existe relación entre el barrio donde vive el estudiante y el tiempo que tarda en llegar a la universidad. Pero entonces el único paso adicional es de que teníamos que entrar por la tabulación cruzada y no por la tabla de frecuencias. Y ya estamos repitiendo lo mismo. ¿Qué otra cosa puedo hacer aquí? Por ejemplo, yo puedo hablar del tiempo que tarda llegar a la universidad con un promedio. Puedo pensar que en promedio un estudiante tarda más de 20 minutos en llegar a la universidad. De que un estudiante en promedio tarda más de 20 minutos en llegar a la universidad, entonces me iría a describir, pero como estoy hablando del promedio, tendría que hablar de datos numéricos. La variable que vamos a analizar es el tiempo que tarda en llegar a la universidad. Y aquí haría la prueba de hipótesis. Pueden observar que en la parte de tablas, en la última opción, está prueba de hipótesis, aceptar. Y aquí organizaría ya la prueba de hipótesis con las opciones de ventana. ¿Qué es lo que necesito hacer? Una prueba T porque tiene pocos valores. La media que hablé fue de 20 minutos. Y mi hipótesis de trabajo es de que es de más de 20 minutos. Entonces, miren, solo se deja marcado prueba T. El valor de la hipótesis nula en este caso es igual a 20, porque lo que yo creo es que se demoran más de 20. Entonces, la alternativa es mayor que aceptar. Y ya tengo ahí la respuesta. El valor P, 0,98, no es menor. Por consiguiente, no se rechaza la hipótesis nula. No se rechaza la hipótesis nula, entonces, ¿qué tengo que decir? Que con los datos disponibles y con un nivel de significación del 5% se concluye que el tiempo promedio que tardan los estudiantes en llegar a la universidad no es mayor a 20 minutos. Una prueba de hipótesis para la media. Entonces, son los dos caminos. Si yo voy a trabajar pruebas de hipótesis paramétricas, entonces naturalmente tengo que irme a describir con los datos numéricos. Por ejemplo, puedo hacer una hipótesis sobre la estatura de los estudiantes. ¿Cuál sería esa hipótesis? Yo voy a pensar que los estudiantes están dentro del promedio nacional. El promedio nacional es 1,65. Perdón, 1,62. El promedio nacional es 1,62. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo hacer una prueba de hipótesis. Son pocos los datos. ¿Sí? Entonces, una prueba T diciendo que la estatura de los estudiantes es de 1,62 y la alternativa en este caso sería diferente, es decir, que no están dentro del promedio. Y allí tengo la respuesta. Dado que el valor P es menor del 5%, se rechaza la hipótesis nula. Y entonces lo que puedo decir es que la estatura promedio de los estudiantes no está dentro del promedio nacional. Entonces ya son los casos, les repito, para trabajar. Ya hemos mirado pruebas de hipótesis cuando utilizamos las tablas directamente y tenemos los datos resumidos, pero también cómo trabajar las pruebas de hipótesis cuando tenemos una base de datos. Esto es lo que teníamos que trabajar por ahora.
Entonces ya con eso dejamos terminada la parte teórica de pruebas de hipótesis.